Muy bien, ahora sí. Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Entonces vamos a empezar a trabajar para desarrollar acerca de los suelos y los ríos. Rocas. En el número 1, las exploraciones mineras a tajo abierto de nuestra patria, o sea, de nuestro territorio, se encuentra en la capa llamada continental. Entonces, ¿cuál era la parte continental? La capa granítica era Sial. ¿Ya? Ahí se encontraba lo que es la parte de la minería, ¿no? Porque se puede ver a simple vista, tocarlo, palparlo, etc. En el número 2, dice, en la corteza, ¿ya? En la corteza continental abunda la roca tipo granito, entonces era granítica. En el número 3, la discontinuidad más próxima a la superficie terrestre era el que separaba al Sial y Sima, entonces era Conrad. La discontinuidad de Conrad era la respuesta correcta. El resto también puede escribir a través del chat, ¿ya? Número 4, parte de la geósfera de menor espesor era la corteza terrestre. Menor espesor era la capa más delgada, de menor volumen, de menor densidad. Número 5, parte de la Tierra de mayor masa. Estamos hablando de la geósfera. En el número 5, Fabricio, ¿qué marcaste? En el número 6, ¿qué marcaste, Fabricio? Fabricio, escribe si no tienes audio. Sanet. Muy bien, me dice Fabricio la letra C. Ariana me dice la letra C. A ver, efectivamente era el llamado hierro. Muy bien, porque el elemento que abundaba era en el núcleo el famoso níquel. Estaba conformado por cantidad de níquel y hierro. Muy bien. Número 7, Dafne. ¿Cuál es? Es la capa más superficial de la geósfera. La letra A, muy bien, excelente, era la letra A. Litosfera, de acuerdo a la geodinámica y de acuerdo a la geoquímica, es la corteza, ¿no? Muy bien. Número 8, capa de mayor volumen que tiene la geósfera. Andrea Ibáñez. Capa de mayor volumen que tiene la geósfera. Muy bien, el manto, muy bien, excelente, Anita y compañía, muy bien, era el manto, ¿no? El que tenía mayor volumen, el mayor espesor, muy bien. Número 9, las corrientes convectivas causantes del desplazamiento de las placas tectónicas. Muy bien, Dayana, ya está con la respuesta. Tectónicas se desarrollaron a nivel del manto externo. Correcto, esto era la respuesta. Ya, manto externo era llamado, ¿qué cosa? Astenosfera, mientras que el manto interno era denominado pirosfera, donde que estaba el origen de las placas, ¿no? El origen de los volcanes. Número 10 es la capa más superficial de menor espesor y se encuentra en estado sólido. Entonces estamos hablando de la letra, Ariana me ha puesto A. Bien, es la letra B, porque es Sial, en la parte continental, porque es la capa más superficial del menor espesor y se encuentra en estado sólido. Muy bien, estamos llamando de Sial. Bien. Número 11 me dice la letra C. Efectivamente, la letra C, las ondas sísmicas. ¿Ya? Las ondas sísmicas. Bien. Dayana, número 12, también me dice la letra C. Ariana me dice la letra D. Entonces, 12
El manto líquido donde ubicamos las corrientes convectivas es en la astenosfera, ¿ya? Astenosfera, muy bien. 13, continúan escribiendo, los movimientos constantes de las placas tectónicas tienen su origen, ¿dónde? En número 13, la letra B me dice correcto, en las llamadas corrientes convectivas. Número 14, Ana Alexandra, número 14, imagino que debe ser. Colocan el número, por favor. Dayana me dice la letra B, Ariana me dice la letra C. ¿Cuál es la respuesta? Entonces, muy bien, vamos a colocar las exploraciones mineras a tajo abierto de nuestra patria. Esa pregunta se repite. Entonces, ¿dónde está? En el famoso CIAL, en la parte continental. El número 15, capa de mayor temperatura, caliente, caliente. 15, la A, efectivamente, correcto. Leandro también, muy bien, es la letra A. Correcto, mayor densidad, mayor temperatura. 16, capa de menor densidad de la geosfera. ¿Cuál es? Escriban la respuesta, será el núcleo, manto, corteza, litosfera. Capa de menor densidad de la geosfera. ¿Cuál es la respuesta? A ver, nos va a decir en voz alta. Ya salió que la respuesta. Ariana Arias me dice la letra D. Aquí había dos respuestas, porque si la corteza y la litosfera tenían los mismos nombres, yo tampoco no me di cuenta, cualquiera de estos dos, ¿ya? Muy bien, entonces Arianita me dice la respuesta es esto. Correcto, la corteza terrestre. Entonces, punto a favor a ustedes. Aquí eran simplemente las subcapas, ¿no? CIAL estaba cima, astenosfera, pirosfera, estaba el núcleo interno y el núcleo externo. Y en este lado, ¿cuáles eran las composiciones químicas de la geósfera? Eran llamado oxígeno. ¿Qué más era? Aluminio. También estaba hierro, que era la mayor cantidad, magnesio, y así sucesivamente, y había mucho más, ¿no? Las famosas discontinuidades. A ver acá, muy bien, excelente Ariana, eso era, muy bien. Las discontinuidades, el famoso Morovici y Gutenberg. Y en el último, muy bien, es la parte sólida y rocosa de nuestra planeta. Excelente, Ariana. Quiere decir, tienes muy buena nota. Correcto. Así era su práctica, queridos estudiantes. Muy bien, ya está resuelto. Ahora sí nos pasamos tema de hoy. Muy bien, ahí está la famosa llamada las discontinuidades, las rocas y los suelos. Muy bien. Habíamos hablado ya acerca de las discontinuidades del primer orden, el segundo orden. Ahora pasamos lo que es a las rocas, ¿no? Pero vamos a ver las famosas discontinuidades del primer orden, que lo que acaban de hacer ustedes, ahí está del primer orden, que es el color rojo, que lo va separando, muy bien, el manto terrestre del famoso corteza terrestre. Ahí está la famosa discontinuidad de Morowitz. Y del otro, muy bien, separa el manto del núcleo, la discontinuidad de Gutenberg, que acaba de venir en la práctica. Y del segundo orden, CIAL y CIMA son separados por la discontinuidad de Conrad. Y, por ejemplo, el manto superior o manto inferior, llamada también astenosfera y pirosfera, por la discontinuidad de Repetit. Y el núcleo, bien, externo, interno, son separados por la famosa discontinuidad de Lehmann. Muy bien. Ahí está. Ahora sí nos pasamos a las rocas. Bien. Leandro, empieza a leer.
Constituyen compuestos que están conformados por minerales y estos a su vez por elementos químicos. Según su génesis se clasifican en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Muchas gracias, Leandrito, correcto. Y por lo tanto dice que una roca es un compuesto de minerales. Y a su vez los minerales son compuestos químicos que pueden tener distinta composición y propiedades físicas. Y todas las rocas, o sea, no todas las rocas, o sea, no todas las rocas son iguales. Por eso dice que hay rocas ígneas que están llamadas también magmáticas, que están en el interior de los volcanes. Y también tenemos rocas sedimentarias que vamos a encontrar en el interior, en el fondo de los océanos, de los mares, de los lagos o también de los ríos, que son piedras muy lisas, ¿no? Como una especie de redonditas. Y también las rocas metamórficas. Estas rocas metamórficas antes fueron pues de repente ígneas o sedimentarias y con el tiempo se han ido pues transformándose y finalmente son más resistentes. Y aquí podemos encontrar estos tipos de rocas, ¿no? La roca, por ejemplo, basalto, caliza, granito, arcilla, carbón, etc. Tipos de rocas que me llamo a mencionar a las rocas ígneas, ahí está en el interior del volcán, sedimentarias, que por ejemplo que se van petrificando en como una especie de plataforma, como capas laminadas, y metamórficas que se van a transformar, ¿no? Por de repente, por composiciones, por ejemplo, por agua, ya sea por temperatura, calor, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son esas rocas? Basalto, granito, obsidiana, piedra pómez, arenisca, caliza, conglomerado, mármol, pizarra, gneis, cuarcita, etc. Más adelante vamos a ver qué son las rocas ígneas. Muy bien. Acaba de ingresar Arnold. Sí, ya, muy bien, Arnold. Entonces empezamos contigo. Muy bien, rocas. Hemos dicho que había 3 tipos de rocas, ¿no? Magmáticas, sedimentarias, metamórficas. Arnold, empieza a leer. rocas ígneas o magmáticas. La palabra proviene de ignis, que significa fuego. Hace referencia a aquellas rocas que se forman al enfriarse bruscamente, pues se encuentran en estado de fusión o magma. Muy bien, excelente. Entonces quiere decir que estas rocas magmáticas, o sea, magma, muy bien, donde está la famosa, ¿no? Fusión. ¿Cuáles son? A ver, vamos a ver. Dice que las rocas ígneas se van a clasificar en 2. Rocas intrusivas y rocas extrusivas. Las rocas ígneas intrusivas llamadas también plutónicas, ¿ya? Porque está solamente en el interior, no va a ser expulsado. Mientras que las rocas ígneas que son intrusivas, ¿no? Extrusivas o volcánicas o eruptivas que van a ser expulsados hacia el exterior o hacia la superficie. Milen, las rocas ígneas intrusivas. Porque se enfrían al interior de la corteza debido a que no llegan a salir a la superficie. Ejemplos: granito, diorita, gabbro, sienita y granodiorita. Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las rocas intrusivas, interior, llamadas plutónicas, dice que no llegan a salir hacia la superficie. Ejemplo, el roca granito. Yanela, rocas ígneas extrusivas. Porque logran salir a la superficie durante las erupciones volcánicas para luego enfriarse por el cambio violento de temperatura. Ejemplos: basalto, fonolita, al golpearse suena como metal. Pumita, piedra pómez. Tobas, diabasas, obsidiana, vidrio volcánico, etc. Muy bien, ahí estaba. Por ejemplo, esta se forma roca granito. Vamos a ponerle esto ya.
Ahí está, este es el famoso roca granito, este es el piedra basalto, muy bien, que se encuentra en el interior del fondo de los océanos, y este es el famoso piedra pómez, ¿ya? O el piedra llamado también pumita, como una especie de huequitos, no sé si ustedes tienen, por ejemplo, para exfoliarse las manos o los pies, entonces ese tipo de rocas. Tenemos las rocas sedimentarias de Yael Centeno. Rocas sedimentarias. Muy bien, Yael Centeno no está, entonces Ibáñez, Sarmiento, Andrea. Miss. Presente, Miss. Ah, ya, ok, disculpa, ya iba a ponerte falta. Pues, hijo. Ya, empieza. Se originan. No, ya. Se originan en los sedimentos depositados en los fondos de océanos, lagos y ríos. Presentan extractos o capas laminadas porque su formación es gradual. El material acumulado es producto de la meteorización o la erosión. Se compacta por presión y se forman los restos fósiles, restos petrificados de animal o vegetal. Ejemplo, arenisca, limotica, fango, pizarra, caliza, yeso, carbón, etc. Muy bien, muchas gracias, Yael. ¿Ven? La roca sedimentaria, por ejemplo, si ustedes iban a la playa de Herradura, ¿no? Ahí están las rocas, muy bien, unos petrificados, muy bien, y por lo tanto las rocas sedimentarias se van a clasificar en dendríticas. Las rocas dendríticas, por ejemplo, esas son las famosas llamadas, ya, por ejemplo, el yeso. Evaporitas, por ejemplo, lo que es la famosa arenisca, o sea, como especie de piedra chancada. Muy bien. Organógenas, ese es el famoso carbón, ¿ya? Esos son lo que es las sedimentarias. Rocas sedimentarias se clasifican como dendríticas, evaporitas, organógenas, ¿ya? Ahí está. Tenemos a limonita, pizarra, caliza, yeso y así sucesivamente. Las rocas metamórficas, ¿bien? En las rocas metamórficas, muy bien, jovencito, muy bien. Chacaltana no, él ya leyó. Disculpe usted, Díaz Aguado. ¿Sí, Miss? Ahí está, la palabra. La palabra metamórfica viene del cambio o transformación que experimentan las rocas en textura y composición mineral, por acción del calor, humedad, presión y o torsión. La roca ígnea o sedimentaria se convierte en otra roca distinta, la metamórfica, siendo más resistentes a la erosión. Ejemplos: esquisto, pilita, gneiss, granos gruesos, mármol, cuarcita y antracita, como etc. Muy bien, excelente. Ahí están estos tipos de rocas metamórficas que son más resistentes, ¿no? Que se han transformado. Muy bien, ahí está la famosa cuarcita, muy bien, también está el famoso mármol, también la piedra antracita, esquito y así sucesivamente, que antes fueron primero estas rocas de repente ígneas, ¿no? O fueron sedimentarias, de ahí se han ido transformando y son más resistentes. ¿Y cuáles fueron lo que con las composiciones? O sea, las acciones fueron, por ejemplo, de repente por la humedad, o de repente ya sea por presión, o por calor, etc. ¿Bien? Entonces tenemos tres tipos de rocas: ígneas, metamórficas y rocas sedimentarias. ¿Dónde se encuentran las sedimentarias? En el fondo de los mares, océanos, etc. Las ígneas en el interior de los volcanes, metamórficas, ¿no? Van transformándose o van cambiando. Los suelos. ¿Qué son los suelos? Dice parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre ella. Entonces, la palabra llamada suelo, que es, muy bien, ¿de dónde proviene? Por ejemplo, ¿qué ciencia lo va a estudiar? La famosa llamada aquí edafología. ¿Qué ciencia estudia los suelos? La famosa edafología. Así como, por ejemplo, ¿qué ciencia estudia, por ejemplo, las piedras?
la famosa llamada litosfera, ¿correcto? Ahí está. Y por lo tanto tenemos el suelo primitivo, que es un suelo, por ejemplo, en las rocas, los tipos de suelos que van a ser como tipos rocosos, ahí están, van a crecer los musgos, los líquenes, ¿no? Muy bien. Ahí está. En rocas, por ejemplo, del suelo joven, ahí están las rocas, ya la tierra ingresa un poquito más, acá está la roca madre y hasta aquí sería lo que es la forma de roca lechoso, etc. Y acá están los matorrales, ¿no? Un poquito más ya crece. Aquí sí, ya acá hay cantidad de humus que son orgánicos y por lo tanto aquí las plantas empiezan a crecer, son más ricas, como una especie de vitaminas, estas rocas que van generándose, desintegrándose y van alimentando. Entonces es el suelo maduro. Y por lo tanto aquí, por ejemplo, podemos observar, ¿no? Los suelos es la capa de tierra que está encima de ¿qué? De las rocas. Ahí están las rocas y encima está la tierra, ya el suelo. El suelo está conformado por tierra, agua y restos de animales y plantas. Dice que en los suelos, por ejemplo, acá observen, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de animalitos, como las hormigas, lombrices, ¿no? Y también un animalito llamado el famoso topo. Muy bien, empieza la señorita García Shen. Formación del suelo. García Shen. Muy bien, no está Shen. Tiene problemas con el audio, tal vez. Entonces, Cristel. Cristel. A todo lo que nos responden simplemente yo le pongo falta, ¿ya? Lázaro Espinosa. Sí, Miss. Formación del suelo. La formación del suelo es un proceso en el que las rocas se dividen en partículas menores, mezclándose con materia orgánica en descomposición. El lecho rocoso empieza a deshacerse por los ciclos del hielo-deshielo, por la lluvia y por las otras fuerzas del entorno. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en la formación del suelo vamos a encontrar nosotros los horizontes del suelo, como esa especie de capas de suelos. Tenemos, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5 horizontes. El primer horizonte, que es el horizonte cero, se encuentra casi al inicio en la parte superficial. Entonces, en este lado vamos a encontrar cantidad de humus, ¿ya? Y por lo tanto, que va a ser tierra muy fértil, ¿ya? Están depositados de materia, dice, de vegetal, ¿correcto? En el horizonte A, en esta parte ya un poquito más, debajo del horizonte O, muy bien, es la capa superficial del suelo orgánicamente rica también. O sea, las raíces de estas plantas van ingresando. En el horizonte B, suelo, subsuelo, es menos ya un poco orgánico, muy bien, pero concentrados de los minerales que descienden de la capa superficiales, como por ejemplo los elementos químicos que contienen estos suelos, es como una especie de vitaminas, como una especie de abono, ¿correcto? Esta es la letra B en esta parte. En el horizonte C ya están las rocas, por ejemplo, ¿no? Allá donde que termina la tierra. Entonces, denominada roca madre. ¿Ya? El horizonte C es denominada como la roca madre. Aquí se van a rompiendo o se van a desintegrando los trozos de estos famosos, por ejemplo, rocas, ¿no? Se quedan como una especie de sueldos, como aberturas, y van a contener pues un material orgánico que genera como una especie de vitaminas para el resto de los suelos. Y finalmente en el horizonte D está el lecho rocoso. Por ejemplo, ahí dice, el lecho rocoso empieza a deshacerse por los ciclos del hielo, deshielo, por las lluvias y por otras fuerzas del entorno. Y por lo tanto, el lecho rocoso es la capa más profunda de la cual procede todo el contenido mineral de los suelos, ¿ya? Entonces tenemos 5 horizontes. Los horizontes más importantes es el horizonte O, A
y B, ¿no? De ahí ya empiezan lo que es las rocas, ¿ya? Acá está, por ejemplo. Esto sería el horizonte O, esto sería el horizonte A, en esta parte ya está el horizonte C, aquí estaría el horizonte D, ahí está la famosa roca madre, mira, todo está desintegrado, y este es en donde que dice pura roca, sería el horizonte D, ¿ya? Composición de los suelos, muy bien, el suelo está compuesto de qué, a ver, dice, de arena, muy bien, arena que proviene de las rocas, tiene granos más grandes que las arcillas, entonces está 50%. De arcilla, muy bien, 25%. El famoso humus, muy bien, del 15%. El humus se van a formar de los restos de ¿qué? De los animales y de las plantas muertas en esta parte, por eso se hace como una especie de abono. Y el 10% de otros minerales, ¿correcto? ¿Cuáles son los tipos de suelos? Acá ya estamos, suelo arenoso, pedregoso, arcilloso y suelo omífero, muy bien. Entonces tenemos el suelo rocoso, muy bien, ahí está el suelo rocoso, de pedregoso, que es, muy bien, en esta parte. Muy bien, dice que estos suelos, por ejemplo, ¿no? Van a crecer los famosos líquenes. A ver, ahí está. En el suelo rocoso, acá está, pedregoso o rocoso predominan, muy bien, ¿qué cosa? Las famosas plantitas como los musgos y los líquenes, ¿ya? En la práctica creo que viene la próxima semana. En el suelo arenoso, muy bien, aquí las plantas es un poco difícil para crecer. Y nosotros tenemos acá por Villa El Salvador lo que es arenal y es un poco complicado para que crezcan las plantas, ¿no? Entonces hay que, ¿qué cosa? Traer tierra para que crezca. En el suelo orgánico es el suelo omífero, ¿ya? Suelo orgánico, suelo omífero. Y por lo tanto contiene cantidad de humus y los suelos son más fértiles y aptos para las plantas y también para la agricultura. Aquí crecen las plantas así, de esta forma, los árboles muy bonitos. En el suelo arcilloso, por ejemplo acá en el suelo arcilloso, muy bien, como las arcillas, muy bien, como el suelo es tan arcilloso y se cuartean, no se secan, y por lo tanto necesita cantidad de agua para que crezcan las plantas y para que sean muy productivos. ¿Cuáles son los componentes del suelo? Ya habíamos mencionado antes. Agua, bien, aire, material mineral, los seres vivos, ¿ya? Y finalmente el material orgánico. ¿Correcto? Entonces ahí están los componentes, ¿no? Cuando podría venir de repente en la práctica, ¿cuáles son los componentes de los suelos? Agua, aire, minerales, seres vivos, orgánicos, etc. Muy bien, los orgánicos formados por residuos de los animales y de los vegetales. Y los seres vivos descomponen la materia orgánica, ¿correcto? Y los minerales se desprenden de la roca madre, de esta parte. ¿Ya? De esta parte se van desprendiendo. El aire permite el desarrollo de las famosas bacterias y el agua pues va disolviendo estas sustancias de los minerales para que se conviertan como una especie de vitaminas, se va alimentando. Y la próxima clase tenemos de las rocas y de los suelos la práctica, ¿correcto? Muy bien, entonces, queridos estudiantes, hasta aquí estamos llegando con tema de hoy. La próxima clase práctica la primera hora de rocas y suelos y estaríamos desarrollando ya acerca de la hidrosfera. Nos pasamos a los ríos, lagos. Muy bien, conmigo hasta la próxima clase.